Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este seminario web. Mi nombre es el licenciado Jaime Tinoco y estaré con ustedes en esta ocasión. No sé si alguien me podría decir si se está escuchando correctamente o tenemos algún problema de audio. Ok, me dicen que ya se escucha sin ningún problema. Bueno, comencemos. Durante el seminario no se podrá intervenir. Sin embargo, al final del mismo tendremos un panel de retroalimentación en donde contestaremos sus preguntas y obviamente también leeremos sus comentarios al respecto de la información que les estemos proporcionando en esta ocasión. Trataremos de hacerlo lo más ágil posible porque, bueno, obviamente sabemos que el tiempo es oro, como dicen, y pues hay que hacer algo ágil estas presentaciones para que ustedes puedan, pero también ustedes tengan información pues a la mano de todos estos temas fiscales que son muy importantes para la operación de la empresa. En esta ocasión vamos a checar o revisar lo que es el CFDI de Cartaporte. Este tema que ha sido bastante controvertido durante 2 años, bueno, año y medio aproximadamente, ya que hay muchos criterios al respecto de si yo lo tengo que emitir o no lo tengo que emitir, cómo lo tengo que emitir, por qué lo tengo que emitir y algunas otras más preguntas que se tiene y que ha hecho que esto sea un poquito complicado. El SAT pues sabe que ha sido así y ha estado haciendo algunas modificaciones en el transcurso de este tiempo y pues también ha hecho el que la gente o los contribuyentes también tengan muchas dudas con la información que en su momento la autoridad pide, ¿no? Bueno, vamos a revisar cuáles son las fechas de la carta aporte o cuáles son los tiempos de la carta aporte. Esto de la carta aporte o del complemento de carta aporte se publicó el 26 de octubre de 2021 y su uso fue obligatorio a partir del 1 de enero del 2022. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, pues está totalmente en rojo la palabra obligatorio, porque muchas empresas, muchas personas interpretaron que no era obligatorio emitirla a partir del 1 de enero del 2022, ya que la autoridad dio un plazo de convivencia o de transición para emitir el complemento de carta aporte que se ha extendido hasta el 31 de julio del 23, en el cual nos están diciendo que yo puedo emitir la carta aporte, pero la puedo emitir con errores o con omisiones sin que por ello yo me haga sujeto a una sanción o a una multa por parte de la autoridad. Pero necesariamente yo tengo que emitirla. O, en otras palabras, desde el 1 de enero del 2022 fue obligatorio la emisión de la carta aporte, aunque la carta aporte no contuviera la información, pues se puede decir que precisa y que podría tener errores, pero sí era obligatorio a partir del 1 de enero del 2022. Y esto es muy importante señalarlo porque a la fecha hay todavía personas que trasladan mercancía en la República Mexicana y no emiten esta carta aporte. Pero bueno, obviamente tiene algunas consecuencias no hacerlo, consecuencias fiscales inclusive y consecuencias pues ya de carácter de tránsito o por el transitar en las vías federales, ¿no? Y en el caso de lo que es el transporte de la mercancía de comercio exterior, el complemento carta aporte pues será exigible hasta el 1 de agosto del 2023. Pero bueno, repito, el complemento, el CFDI con el complemento carta aporte fue obligatorio desde el 1 de enero del 2022. Ahí anótenlo, ahí chequenlo para que lo comentemos más adelante si ustedes gusten. ¿Cuándo es necesario emitir la carta aporte? Bueno, la carta aporte se debe de emitir cuando yo transporto o se transporta mercancías en vías federales. La palabra vías federales también tiene su
sus implicaciones, hay mucha gente no las sabe interpretar. Y básicamente es que yo transite o traslade mercancías en carreteras federales. En este momento yo puedo o necesito emitir mi complemento cartaporte. En el caso de las vías federales, siempre y cuando yo transite más de 30 kilómetros sobre esta vía federal, pues yo tengo que emitir este complemento de cartaporte, que lo que hace es que pues me acredita la posesión de la mercancía, el origen de la misma e incluso el destino a donde voy o donde se va a entregar esta mercancía. El chofer o el operador de la unidad que transporte la mercancía puede llevar este complemento cartaporte, ya sea en forma impresa o también en forma digital. Esto quiere decir que lo puede llevar en su teléfono, una copia en PDF del complemento cartaporte, y es totalmente válido para cuestiones de trasladar la mercancía en estas vías federales. Si ustedes tienen alguna duda de cuáles son las vías federales de las que estamos hablando, les recomiendo que entren a la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí van a ustedes a checar cuáles son las vías federales a las que nos referimos, ¿no? En este caso también es bueno señalar que si yo traslado mercancías en forma local, o sea, en mi propia comunidad, en mi propio lugar de trabajo, no necesito una cartaporte. O en el propio municipio, si yo traslado mercancías en el propio municipio, no necesito una cartaporte. Pero si yo traslado mercancías de un estado a otro y piso o transito por una vía federal o una carretera federal, necesito la cartaporte, siempre y cuando obviamente no pase de los primeros 30 kilómetros, ¿no? La información que se registra en este complemento de cartaporte depende de la persona o del sujeto que la está emitiendo, porque en este caso solamente tenemos dos tipos de cartaporte, lo que es la cartaporte de ingreso o la cartaporte de traslado. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos documentos. Aquí en este diagrama, ustedes pueden apreciar cuáles son los sujetos o los actores que están obligados a emitir una cartaporte de acuerdo a la resolución miscelánea del 23, en la sección 2.7.7. Pues bueno, me dice que los que están obligados a emitir un complemento de cartaporte son los que trasladen mercancías por medios propios, los vehículos ligeros de carga. Aquí importante señalar también este punto, anótenlo, los vehículos ligeros de carga, las empresas de mensajería y paquetería, y también las que trasladen fondos o valores a nivel nacional, transportistas, grúas y arrastres, transportistas residentes en el extranjero, pero que trasladen mercancías a nivel nacional, el transporte consolidado y transportes locales, y los que también manejen o trasladen hidrocarburos y petrolíferos. Todos estos son los actores, o todos son las personas o entidades obligadas a emitir un complemento de cartaporte al momento de manejar o trasladar mercancía en vías federales. Como se pueden dar cuenta, pues la autoridad trata o ha tratado de cubrir todos los aspectos o todos los actores en cuanto a lo que es el traslado de mercancías en el territorio. Bueno, como les comentaba, existen dos tipos de CFDIs con complemento cartaporte, que es el CFDI de ingresos con complemento cartaporte y el CFDI de traslado con complemento cartaporte. El CFDI de ingresos con complemento cartaporte, pues de acuerdo al artículo 23, perdón, al artículo 29, todas aquellas empresas o personas que estén dedicadas a prestar servicios de transportación de mercancías, ya sea en forma terrestre, aérea o marítima, de carga general o especializada, están obligados a emitir un CFDI de ingresos con complemento cartaporte, lo cual quiere decir que las empresas transportistas son los que están obligadas inicialmente a emitir
su factura por el servicio, con el complemento carta aporte respectivo de lo que están trasladando o de lo que están moviendo en las vías federales. Y bueno, también en este caso las personas físicas que presten un servicio de transporte de mercancías deben emitir ese CFDI de ingresos, o sea, su factura, y agregarle el complemento carta aporte de lo que están ellos transportando. En el caso de las personas o de las empresas que contraten estos servicios de transportación de mercancía, pues bueno, el que está contratando el servicio de transportación está obligado a proporcionarle a la empresa transportista la información necesaria para la identificación de las mercancías que están trasladando o sean las sujetas del servicio que están prestando. Esto en este caso tiene que ser con la debida descripción, unidad SAT y todo lo referente para que la mercancía sea totalmente identificable o sea identificable qué es lo que se está trasladando. Con esta información, la empresa transportista o la persona que esté prestando el servicio de transporte de mercancías va a integrar con esta información su complemento carta aporte respectivo, que es el que estaría expidiendo y es el que el chofer en su momento estaría llevando en la unidad que esté transportando esta mercancía. En el caso de los CFDI de traslado con complemento carta aporte, pues bueno, aquí tenemos tres consideraciones. La primera es que sirve para acreditar la tenencia legal o posesión de la mercancía objeto de transporte durante su trayecto. Esto se refiere a que si yo, una empresa o una persona física, estoy trasladando mercancía de un lado a otro, pero que a mí me pertenece, pues obviamente estamos hablando que yo debo emitir un complemento de carta aporte con CFD, perdón, un CFD de traslado con complemento carta aporte. Y con eso yo garantizo o también la autoridad estaría revisando que yo sea el propietario de esa mercancía y pues no tendría ningún problema. En el caso de los propietarios que trasladen mercancía cuando los transportan por sus propios medios, en este caso es cuando yo tengo clientes a los que yo les vendo alguna mercancía, algún producto, y yo se los voy a entregar a sus propias oficinas o sus propios almacenes de mi cliente y que están en una entidad diferente y yo tengo que trasladarme por vías federales, pues bueno, yo también estaré obligado a emitir un complemento de un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Pero bueno, al final de cuentas, puede ser también que yo pueda estar trasladando de mis oficinas principales a una sucursal que esté en algún otro estado. Si yo estoy trasladando mercancías, pues también tengo que emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. En el caso del transportista o propietario de las mercancías que contrate los servicios de transportación, pues bueno, si yo soy el que estoy, yo persona física o empresa, vendo mercancías, se las tengo que entregar a mis clientes en algún estado diferente del que yo me encuentre, y no tengo medios propios para hacerlo, pues puedo contratar el servicio de un transportista y bueno, y en este caso, pues también debería llevar su complemento carta aporte para que se acredite la posesión o el origen de estas mercancías. Bueno, ¿qué pasa si yo no emito un CFDI de traslado de mercancías sin el complemento carta aporte? Y no solamente el de traslado, sino también en el CFDI de ingresos con complemento carta aporte. ¿Qué pasa si yo no la emito? Esto ha sido también muy comentado. Algunas personas o empresas nos han dicho que no pasa nada, que en realidad esto no está todavía funcionando, sobre todo porque les comentaba que algunos piensan que todavía no es obligatorio, aunque sin embargo ya vimos que sí fue obligatorio desde el 1 de enero del 2022. Pues bueno, en el caso del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, se presume cometido el delito de contrabando cuando se trasladen mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por internet
de ingreso o de traslado, según corresponda, y que se esté incorporando al complemento carta-aporte. Esto quiere decir que si yo traslado mercancía en vías federales y no llevo mi complemento carta-aporte para acreditar estas mercancías, estaría yo cayendo en el supuesto de que estoy manejando contrabando de mercancía. Y esto es interesante porque la autoridad lo que ha tratado o está tratando de hacer precisamente es identificar qué es lo que se mueve en cuanto a lo que se trate de mercancías y productos en el territorio nacional, de dónde vienen y a dónde van. Entonces, si yo no llevo un complemento o carta-aporte, pues la autoridad puede determinar que yo estoy cayendo en el supuesto de lo que es el contrabando. Incluso también recuerden que hay legislaciones locales y estatales en el cual, pues, aparte de contrabando, también estaría cayendo inclusive en algún otro supuesto o delito al transportar mercancía que no esté debidamente acreditada con el complemento carta-aporte. En el caso de los hidrocarburos y petrolíferos, pues bueno, estamos hablando que pues todas aquellas empresas que se dediquen al transporte de esta mercancía, estas necesariamente deben llevar su complemento carta-aporte, porque, bueno, ustedes muy bien saben que actualmente, pues existe un problema del famoso huachicol, que es el traslado de gasolina pirata o robada, y que pues lo que la autoridad desea saber es de dónde viene esa gasolina y a dónde va la gasolina. Si algún transportista de estos es detenido y no lleva su complemento carta-aporte, pues se puede presumir que la gasolina o el hidrocarburo es de dudoso origen y estaría cayendo en el supuesto de lo que es el contrabando. Entonces, en este caso, es muy importante que quien lleve o quien traslade mercancías en vías federales lleve su carta-aporte. Ya hemos tenido, en este caso, la experiencia con clientes a los que los han detenido y no llevan el complemento carta-aporte y, pues, bueno, sí les han requisitado la mercancía hasta que, pues, ellos puedan acreditar el origen o la pertenencia de la misma. Incluso a los operadores o choferes, pues también los han detenido. Pero también cabe señalar que en ocasiones esto se ha prestado a corrupción porque pues los han parado y pues también, bueno, a través de lo que se le conoce como una mordida, pues también los han dejado seguir circulando. Entonces, pero bueno, esto es porque no llevan el complemento carta-aporte. Y en el caso de las autoridades que están autorizadas o que tienen competencia para revisar, detener y checar esta documentación del complemento carta-aporte, pues bueno, básicamente se trata de lo que es la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las autoridades sanitarias, entre otras, y obviamente pues también en lo que es la Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda, ¿no? Estas son las únicas entidades o autoridades que están autorizadas para detener, revisar y en su momento ejercer acción contra el transportista si no lleva su complemento carta-aporte. En este caso está en rojo lo que es la Guardia Nacional, porque en el caso de esta autoridad es la única que está autorizada para detener y revisar la documentación de los transportistas en las carreteras o en las vías federales. No están capacitados, no tienen competencia la policía estatal o las policías estatales, ni la policía municipal, ni de tránsito de las diferentes entidades de la República Mexicana. Solamente la Guardia Nacional es la que está autorizada para realizar este tipo de revisiones. Y en su caso, como lo mencionamos, pues también, bueno, si hay algún retén sanitario o en el caso del mismo SAT, en las aduanas, pues también ellos pueden hacer una detención y revisión de esta documentación. Pero bueno, en el caso concreto es la Guardia Nacional la única que puede parar a los transportistas y exigir el complemento carta-aporte.
Bueno, vamos a ver qué datos son necesarios para emitir el complemento carta-aporte. Rápidamente vamos a dar una breve semblanza de estos, ¿no? En el caso de los datos del emisor, pues obviamente es el nombre o razón social de la empresa, el RFC y el domicilio de donde está saliendo la mercancía. En los casos del receptor, pues también es el nombre o razón social, el RFC, el domicilio y la distancia recorrida en kilómetros desde el emisor al receptor o del origen al destino. En este caso, los kilómetros, pues son estimados, o sea, no son necesariamente exactos, ¿no? Porque muchas personas me han dicho, oye, bueno, ¿qué pasa si yo estoy transportando mercancías y de repente pues hay alguna inundación y tengo que desviarme? Pues obviamente yo ya voy a tener que consumir más kilometraje, ¿no? Bueno, no es necesariamente una cantidad en kilómetros exacta, pero sí es el estimado al menos de la localidad de donde me encuentro a la localidad que yo me dirijo a entregar esta mercancía. Y eso hay que tenerlo muy importante. Mucha gente se apoya actualmente con Google Maps y ahí vienen los kilometrajes respectivos, ¿no? En el caso de lo que es el chofer o el operador quien lleva la unidad, y esto es muy importante señalarlo, es quien va manejando la unidad, no su, pues como dicen, su chalán o su asistente, sino el chofer. El que lleva el volante es el que debe de tener el nombre, el RFC, el número de licencia y el domicilio. En el caso del número de la licencia, pues sí es importante que el complemento carta-aporte lleve el respectivo número de la licencia que está aportando el mismo chofer. Aquí también nos han preguntado que qué tipo de licencia es el que necesiten. Bueno, pues aquí lo único que les puedo decir es que dependiendo de la unidad que estén manejando, es el tipo de licencia que necesitaría el chofer llevar consigo o portar para que pueda manejar la unidad. Porque en este caso el número de licencia, además de caer a lo mejor en el supuesto de no llevar la información correcta del complemento o carta-aporte, pues también pues puede tener algún problema con la policía de tránsito. Y aquí sí, pues la policía de tránsito pues le puede exigir su licencia, ¿verdad? Pero sí necesariamente se necesita el número de licencia, no el tipo, nomás el número o folio de la licencia. Y los datos de la mercancía, pues bueno, debe ser su descripción, la clave y unidad SAT, el peso de cada unidad o de la mercancía. Tenemos clientes que se dedican a la industria textil y pues nos han dicho, oye, pero pues yo estoy trasladando, no sé, una pequeñita mameluco para bebé y pues son gramos lo que pesan. Pues sí, tienen que pesar esta mercancía, la unidad. ¿Y por qué? Porque el peso multiplicado por la cantidad me va a dar el peso total de la mercancía que se está trasladando y que es la que yo debo de llevar en mi unidad de transporte. Y en el caso concreto también hay que determinar si la mercancía que yo estoy trasladando es de material peligroso, porque en el caso de los materiales peligrosos tienen una aplicación o tienen sus puntos muy específicos que deben de cumplir para que yo pueda transportar en vías federales material peligroso. En el caso de los medios de transporte, o estamos hablando de las unidades o de los vehículos que están transportando la mercancía, pues bueno, se necesita lo que es el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahorita vamos a ver estos dos específicos puntos, porque aquí hemos tenido muchas dudas con nuestros clientes. Bueno, y también tenemos lo que es la configuración vehicular, que se refiere propiamente a qué tipo de unidad yo estoy utilizando, la placa vehicular de la misma unidad, el año del modelo, el nombre de la aseguradora de la responsabilidad civil y el número de póliza respectivo de la aseguradora para lo que es la responsabilidad civil. En el caso del permiso y el número de permiso, por ejemplo, en el caso del permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues hay un catálogo en el que yo tengo que seleccionar qué tipo de transporte es el que yo estoy utilizando.
tenemos lo que es el transporte federal de carga general, que es el comúnmente usado cuando se transporta mercancía o grandes cantidades de mercancías. El transporte privado de carga y esto es muy importante porque si yo estoy usando mis propias unidades de transporte de mercancía y las tengo registradas como privado de carga, pues en este caso, pues yo tendré que seleccionar esta opción. La anterior, pues es para el Servicio de Transporte Público Federal. Y bueno, y dependiendo de la unidad o del tipo perdón, de permiso que yo tengo en mi unidad para hacer el transporte de estas mercancías, pues lo tendré que seleccionar ya sea en este catálogo que el SAT nos proporciona o nos da. En el caso del número de permiso, y aquí empezamos con algunos problemillas, pues de acuerdo a esto, aquí tenemos un extracto de lo que es la guía de llenado del complemento cartaporte, en donde me dice que el número de permiso se debe de registrar el permiso otorgado a la unidad que realiza el traslado de bienes o mercancías en el territorio nacional, y nos da un ejemplo, que está obviamente en amarillo, porque ahorita vamos a ver algo muy importante con este ejemplo. Este número tan grande o este ejemplo tan grande del número de permiso sí existe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a checarlo. También la guía de llenado me dice que cuando no se cuente con el permiso emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, debido a que no es requerido, y aquí hay que tener en cuenta, o sea, yo tengo que definir o tengo que investigar y determinar si mi unidad necesita o no este permiso. Si no cuento con el permiso o no lo tengo, yo debo de registrar la clave TPXX00 en el campo permiso, o sea, en esta parte de permiso. En la final del catálogo existe lo que es registrado el número de permiso local que no existe o no está contemplado en el catálogo. Y en lo que es el número de permiso, tengo que poner precisamente la señalización TPXX00. Pero siempre y cuando yo sepa o yo determine junto con la autoridad que precisamente mi unidad que yo estoy utilizando para transportar esta mercancía no necesita un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y aquí viene algo muy interesante. La mayoría de las empresas tienen registradas sus unidades de transporte de su mercancía, las tienen registradas como transporte privado de carga. Y piensan que esto determina que su unidad no necesita o no requiere de un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y no necesariamente es así. Sí es necesario lo que es el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algunas empresas nos han dado algunas cartas de asociaciones de transportistas, alguna carta de alguna entidad o alguna asociación, pero que no es propiamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También nos han dicho en muchas ocasiones que el permiso respectivo es el número de folio de la tarjeta de circulación de la unidad. Y bueno, hay quien dice inclusive que es el número de la licencia XX. Sin embargo, como ya vimos, existe un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este tipo de unidades que transportan mercancías por vías federales. Y esto es muy importante porque los transportes privados de carga están autorizados a transportar mercancía en la localidad respectiva, no a nivel federal. Y cabe señalar que inclusive también existe una legislación local de cada municipio o de cada entidad. También hay una legislación local, porque aquí en la Ciudad de México existe un permiso temporal para transportar mercancía en unidades privadas de carga. Pero es la legislación local y nosotros nos estamos refiriendo a la legislación federal cuando yo piso vías federales, o sea, carreteras. Pues bueno, hasta ahorita tenemos solamente un cliente
una empresa que nos ha entregado y nos ha dado el número de permiso correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y como se pueden ustedes dar cuenta en la imagen, el permiso coincide, el número de permiso que obviamente por cuestiones de confidencialidad está parcialmente borrado. El número de permiso que está en amarillo, si ustedes se pueden dar cuenta, obsérvenlo bien, ese número de permiso coincide con el que se encuentra como ejemplo en la guía de llenado del complemento carta aporte. Chequen ustedes, inclusive el número de dígitos coincide con el número de dígitos de este permiso. Y este permiso, repito, fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si se pueden dar cuenta, es un vehículo Volkswagen que es de carga general. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí que es de carga general. Y en este caso, pues, es de diésel, clase C2, que en este caso es, vamos a regresarnos por acá, es de transporte privado de carga. ¿Ok? Y pues bueno, aquí muchas empresas también nos han dicho, es que mi vehículo solamente necesita permiso si es de 8 toneladas hacia arriba, y mi vehículo no es de 8 toneladas. En algunos otros lados nos dicen que es el de 4 toneladas. Pero bueno, al final de cuentas, ya sea de 4 o de 8 toneladas, el hecho es que se necesita un permiso para transportar mercancías en vías federales. Ustedes van a tener, junto con sus asesores vehiculares o de la empresa, sus asesores de la empresa, van a tener ustedes que determinar si necesitan este permiso, y también van a tener que determinar cómo tramitarlo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por desgracia, digo por desgracia porque tenemos varios clientes que ya manejan la carta aporte y que hasta ahorita hemos estado poniendo en el número de permiso un permiso genérico, STC 1234, que no es número de permiso. Pero bueno, este número de permiso genérico que hemos estado utilizando, pues funciona. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en un periodo de transición en el cual yo puedo emitir un complemento carta aporte con errores. Y en este caso, pues bueno, yo puedo poner este número genérico, que no es un número de permiso, pero bueno, funciona para cuestiones de que se pueda timbrar el complemento carta aporte. Y repito que es una desgracia porque al principio de todo esto de la carta aporte se han suscitado muchos criterios, sobre todo a nivel administrativo contable, y pues estos son criterios que cada quien interpreta, ¿no? Pero al final de cuentas, repito, solamente una empresa a nosotros nos ha proporcionado un permiso debidamente foliado, debidamente sellado, inclusive no se ve, pero está con un holograma y todo lo demás, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este es el único permiso que nosotros realmente hemos visto que existe, y por lo que ustedes se pueden dar cuenta, sí existe en la Secretaría de Comunicaciones. Entonces ustedes pues van a tener, junto con sus asesores vehiculares o de trámites, van a tener que checar dónde pueden ustedes tramitar esto. Yo lo único que les puedo decir es que es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero bueno, el permiso sí existe. Para ayudarles en este caso con este número de permiso, pueden ustedes checar esta liga de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también inclusive esta otra liga que tiene información para hacer esta gestión o para realizar esta gestión de este permiso. La primera, pues obviamente, pues es totalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí pues van a encontrar información de cómo y en dónde tramitar este número de permiso. Repito que es muy importante que ustedes, junto con sus asesores vehiculares o gestores, determinen el que sus unidades necesariamente deben de tener un permiso. Porque en el momento que sean ustedes
detenidos, o sea, detenida la unidad, si no lleva el permiso correspondiente, pues pueden ser sujetos a una sanción. Y también, después del primero de julio, si yo emito un CFDI con complemento carta aporte con errores, también estoy sujeto a una sanción. Entonces, aquí en este caso, es importante que ustedes chequen bien este número de permiso. También tenemos otro problemilla. Bueno, sí es un problemilla porque muchas veces en el caso de lo que son los choferes, los domicilios no son los correctos, ya que el domicilio no lo checa propiamente el SAT, siempre y cuando el domicilio del chofer esté dentro del catálogo, su código postal, su municipio y su estado esté en el catálogo, pues lo toma como válido, pero no necesariamente puede ser que sea el domicilio del chofer. Algunas empresas en el domicilio del chofer están poniendo la dirección de la empresa y no es la dirección de la empresa, es la dirección del chofer, que inclusive en muchas ocasiones en su número en la licencia viene también incluido. Entonces, dependiendo de la entidad, pues su licencia varía, como ustedes saben, pero se refiere al domicilio real, al domicilio físico del chofer, que lo pueden inclusive, pues ustedes checar en su credencial de lector para estos fines, pero hay que tener también cuidado porque debe ser un domicilio real y al momento de yo poner un domicilio que no sea el real, pues también estoy cayendo en un error, en una omisión y después del 1 de julio puedo ser sujeto de alguna sanción. Bueno, aquí está la guía. Esta guía se les va a hacer llegar también a ustedes o a todas las personas que nos lo pidan por correo, pues les vamos a hacer llegar las ligas para que ustedes puedan checar esta información. Esto es lo que nosotros hemos podido recabar y pues bueno, aquí se lo vamos a proporcionar más adelante. Bueno, en el caso de la configuración vehicular, pues aquí se determina qué tipo de unidad es la que yo estoy llevando. Por ejemplo, vehículo ligero de carga con 2 llantas en el eje delantero y dos llantas en el eje trasero, con o sin remolque. Camión unitario de 2 llantas, eje delantero, 4 llantas en el eje trasero, camión unitario, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la unidad que yo estoy utilizando, es la configuración vehicular. Básicamente hay muchas empresas que tienen unidades ligeras, pues obviamente es la BL la que se utiliza para la configuración vehicular. Bueno, por último solamente les quiero mencionar que en el caso de los sistemas de Aspel, Aspel SAI y Aspel Facture son los dos sistemas que pueden emitir carta aporte, ya sea de ingresos o de traslado. En el caso de Aspel SAI, pues es mucho más completo que en el caso de Aspel Facture. En el caso de Aspel Facture son datos que se deben meter muy puntuales, pero no permite a veces mucha más información. En el caso de Apple Size, sí, es un programa mucho más completo, mucho más extenso y permite realizar algunas modificaciones, inclusive al mismo formato de la carta aporte. Pues bueno, esto es todo de esta información que le estamos proporcionando, que es muy importante ya que el 1 de julio entra en vigor ya la emisión de la carta aporte sin errores. Y repito, no es la obligación, porque la obligación existe desde el 1 de enero del 22, sino a partir del 1 de julio se debe de emitir la carta aporte ya sin errores. Bueno, ahora ahí en sus pantallas deben tener ustedes ahí lo que es el chat para lo que son las preguntas y respuestas. Pueden, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, con gusto los leemos y tratamos de contestar las dudas que tengan.
Aquí tenemos una pregunta. Me dicen que si transporto mi mercancía en una camioneta de 1.5 toneladas, tengo la obligación de timbrar la carta aporte, ya que un vehículo de carga ligero es de 3.5 toneladas. Gracias. Bueno, aquí vamos a lo mismo. Le repito que, que los criterios del tonelaje no necesariamente son los criterios con los cuales se determinan si necesitan o no la carta aporte. Al final de cuentas, si ustedes están trasladando mercancía en estas unidades, necesariamente necesitan la carta aporte y también deben de ustedes checar si su unidad necesita también el número de permiso correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entra en vigor el 1 de julio o el 1 de agosto. Daniel, entra en vigor el complemento carta aporte para el traslado de mercancías en el territorio nacional, entra en vigor el 1 de julio. Entra en vigor el expedirla sin errores, pero recuerden que en este caso la obligatoriedad está desde el 1 de enero del 2022, simplemente que desde el 1 de julio ya la tengo que emitir, pero ya sin los errores que hemos estado cometiendo tal vez hasta ahorita, ¿no? Y en el caso de agosto, se trata solamente para aquellas empresas o mercancías que son de comercio exterior. La contadora Carmen Oro nos dice que en el tema de las sucursales, dice, el SAT no acepta los códigos postales de estas. Bueno, aquí hemos tenido, sí, muchos problemas con los códigos postales, sobre todo con los códigos postales de algunas poblaciones, pues se puede decir que, pues alejadas o pequeñas. Lo que hemos estado optando es utilizar el código postal de la localidad más cercana a donde yo esté transportando la información. Pero de acuerdo al SAT, aparentemente todos los códigos postales están contenidos en su catálogo, pero sí hemos tenido algunos problemas con estos códigos postales. Lo que le puedo decir, contadora Carmen, es que si usted tiene, bueno, usted tiene AspelSci, sí debe de tener siempre el último restalable, porque estos catálogos de códigos postales, entre otros, se han estado modificando y por lo tanto, pues es importante que tenga ese último restalable, ¿no? Dice la señorita Leticia Sánchez que si voy a alquilar un transporte para enviar mi mercancía, necesito dar de alta al transportista. No, no, señorita Leticia, en este caso, cuando usted contrata o renta el transporte, quien le debe dar el complemento cartaporte o quien debe llevar el complemento cartaporte es el transportista. El transportista le tiene que dar su factura del servicio con el complemento cartaporte. Lo que sí usted está obligada a proporcionarle la información de la mercancía que está transportando para que el transportista pues, pueda llenar el complemento carta aporte. Edith Aguilar, hola, ¿qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Me dices, buen día, si transporto mercancía en camioneta particular que no tiene placas de carga, no voy a tramitar un permiso, ¿qué número de permiso voy a poner? Bueno, aquí en este caso, si me está diciendo que están transportando mercancía en una camioneta, no sé qué tipo de camioneta se trate, particular, no sé si me estás hablando de una Toyota, de estas de 4x4, ¿no? Por ejemplo. Recuerden que en este caso, cuando se trata de estos vehículos, existe una legislación local en donde deben tramitar un permiso local para transportar mercancía en estas unidades. Pero también recuerden que van a pisar ustedes carreteras federales, bueno, o si van a pisar carreteras federales, necesariamente tendrían que tener un permiso. Si no lo tramitan o piensan que no lo necesitan, pues pueden optar por poner, en este caso, el permiso genérico de la guía de llenado.
Señor Daniel Acosta, ¿qué tal? Dice, mi empresa le da servicio de transporte, mi empresa le da servicio de transporte a la otra. Mi complemento cartaporte tiene que ser de ingresos, sí. En este caso, usted está prestando un servicio y por lo tanto su CFDI debe ser un CFDI de ingresos con complemento cartaporte. De nada, contadora Carmen, para servirle. Erika, hola, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo estamos? Factory ya tiene factura de traslado. De hecho, inicialmente Factory solamente manejaba lo que es la factura o más bien el complemento cartaporte de ingresos. Ya en la versión 6, sí, ya metieron el de traslado, pero obviamente también pues, hay que tener el último restaurable, es el Factory 6 con el último restaurable respectivo. Salvador Zamorano, ¿qué tal? En el programa de Apple Factura, cuando realicé la carta de traslado, no me permitió o no pude meter los datos de la camioneta ni del chofer. Así la hice, pero sí es necesario. Ok, en este caso sería cuestión de checarlo directamente contigo para ver por qué no te lo permitió o tal vez algo no se activó en tu programa y por eso no lo pudiste tener. Sin embargo, sí, tiene razón, los datos son necesarios para que el complemento cartaporte esté completo y que desde el 1 de julio no tengas ningún problema por emitir un CFDI con errores. Pequeña, es que no, Edith, Edith, en cuanto a la camioneta que me dices de pequeña, pues es que no sé, el término pequeño, pues es muy ambiguo, ¿no? Porque no sé qué tan pequeña sea la camioneta, ¿no? Al final de cuentas, sí, es una camioneta que me imagino que tiene su caja de transporte y por lo tanto, pues es un vehículo privado de carga. Entonces ahí habría que verlo, ¿no? Me dice que es un tipo auto. Por ejemplo, me estás hablando de estos transportes que son como los Chevys que tienen caja atrás, ya son vehículos privados de carga, ya dejan de ser un sedán y se convierten en vehículos privados de carga. En este caso, esta presentación se va a estar repitiendo durante el viernes y el lunes siguientes para que ustedes tengan esta información. Si quieren ustedes volver a entrar a ella, van a poder volver a verla en este mismo espacio. Van a poder ustedes entrar nuevamente a esta presentación. Dime, Luis Ángel Hidalgo, ¿qué tal, Luis? Dice, si soy dueño de las mercancías y las transporto en vías federales, ¿el tipo de CFDI debe ser de traslado? Sí, definitivamente, si tú eres el dueño de las mercancías y las estás transportando por medios propios, en este caso el CFDI debe ser de traslado. ¿La carta aporte afecta al inventario? No. Bueno, aquí en este caso vamos a verlo. O sea, si yo soy un transportista, obviamente la mercancía que yo estoy transportando no la tengo en mi inventario, porque yo solamente estoy prestando el servicio de transporte. Por lo tanto, ahí pues no me afecta para nada a mi inventario. Si yo soy el dueño de las mercancías y las estoy vendiendo y se las voy a trasladar al domicilio de mi cliente, pues bueno, aquí en este caso cabe señalar que la factura de por sí al momento de hacerla ya está afectando el inventario. Cuando yo le agrego el complemento cartaporte, ya no afecta el inventario, o sea, no hay una doble afectación de inventario. Siempre y cuando, repito, sea un CFDI de traslado. En el caso de los CFDIs de ingresos, la empresa transportista pues no tiene en su inventario la mercancía que transporta porque pertenece a otra persona o otra empresa. En el caso de los vehículos, les repito, sí es muy importante que ustedes pues se acerquen a sus
pues bueno, no quiero decir la palabra, pero pues yo creo que es lo que todo el mundo entendemos, a sus gestores respectivos para que les ayuden, los apoyen en los trámites ya sea del permiso o en su caso de la determinación de que no necesitan este permiso. Pero es importante que ustedes estén muy conscientes de que no es una opinión personal, es una opinión que debe estar basada en la legislación vigente. Bueno, les repito que si nos hacen llegar por correo electrónico sus datos, le vamos a enviar por el correo, le responderemos su correo y le vamos a mandar la liga de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de esta página de trámite, que es una página así como de trámites, en donde también van a tener información de dónde pueden ustedes tramitar el número de permiso para la carta aporte de sus vehículos. Pero bueno, inclusive también ahí pueden ver que las unidades de carga que tengan más de 4.6 metros de altura necesitan este permiso. De hecho, chéquenlo bien para que no tengan ustedes ningún problema en ese sentido. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario incluso? Ahí en la pantalla están viendo nuestros datos para que también si tienen alguna otra pregunta posteriormente o necesitan alguna información o asesoría, pues con gusto se las podemos proporcionar. Daniel Acosta nos dice que si no habrá prórroga, bueno, hasta el día de hoy, que 29 de junio, no tengo, a las 11:54 no tengo referencia de que haya habido alguna publicación de alguna prórroga al respecto. Ha habido ya 3 prórrogas, si me acuerdo bien, desde del 1 de enero del 22 hasta ahorita, ha habido 3 prórrogas, repito, pero no son prórrogas, más bien son el que la entidad o el SAT me permite emitir mi complemento carta aporte con errores, porque no es prórroga. La obligatoriedad de emitirla existe y se debió haber hecho desde el 1 de enero del 2022. Y repito, ya tenemos algunos clientes que los han parado y no llevan la carta aporte y pues bueno, se las tenemos que hacer como que de emergencia, ¿no? Erika, cuando trasladamos material a sucursales foráneas, ¿qué aplica? En este caso aplica el CFD de traslado. Aquí, bueno, ahorita con respecto a la pregunta de Erika, también nos han comentado que qué pasa si, por ejemplo, yo vendo la mercancía y mi cliente va a mi empresa por la misma y él es el que la transporta. Bueno, aquí en este caso ya no se necesita complemento carta aporte porque una vez que yo entrego la mercancía a mi cliente, pues la propiedad de la misma pasa a manos de él y por lo tanto el que tendría que tener o llevar el complemento carta aporte sería mi cliente. Yo ya no tendría la responsabilidad de expedir un complemento carta aporte. ¿Me tiene que mover inventario? Sí, definitivamente, si estás usando, en este caso, Aspelsai, pues sí te mueve inventario entre tus almacenes. Si sacas mercancía de un almacén que está en la Ciudad de México y lo transportas al almacén de la sucursal de Querétaro, pues en este caso, pues obviamente estás moviendo inventario, pero estás moviendo inventario interno, es un movimiento interno de inventario. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Eric,
¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estamos? Me pregunta, ¿me tiene que mover inventario en preguntas y respuestas de la página del SAT? Que tiene en su página, dice que no necesito timbrar cartaporte cuando el transporte no sea C2. Cuando el transporte no sea C2, o sea, cuando no sea transporte de carga. Ok, yo lo que te pediría es que pues a tu chofer o al chofer de la unidad pues le proporciones el extracto de la guía de llenado de la página del SAT para que si tiene algún problema en el tránsito de la mercancía, pues él pueda amparar el que no necesita ese permiso. Factura de traslado, no, a ver, es que Erika me pregunta que si necesita una factura de traslado entre almacenes, no. A ver, entendámonos que yo estoy emitiendo un CFDI con complemento cartaporte, y el CFDI puede ser de ingresos o puede ser de traslado. En este caso solamente estoy hablando de un traslado, no de factura. Se puede inclusive hacer el traslado de la mercancía entre mis almacenes foráneos con una remisión. También nos han preguntado que qué pasa, por ejemplo, en el caso de los que venden o prestan servicios de algún producto y tienen que trasladar ese producto con el que prestan un servicio, por ejemplo, no sé, pintar, y que van a pintar una casa en Querétaro o en Hidalgo, y en el estado de Hidalgo, y ellos tienen que llevar los botes de pintura, ¿no? Y digamos es una casa muy grande o una bodega grandísima, y pues por lo tanto tienen que transportar pues bastantes botes de pintura o latas de pintura. En este caso, pues sí, necesariamente necesitarían una carta aporte porque para acreditar la posesión o la posesión de la mercancía o que son los dueños de la mercancía que están trasladando, necesitarían una carta aporte. De otra manera, pues estarían ustedes como que a la deriva en la carretera. También les recomendaría que llevaran ustedes las facturas correspondientes de la compra de esta mercancía que van ustedes a utilizar para prestar este servicio. Ok, pues no sé si tienen todavía alguna otra pregunta, alguna otra duda. Le repito, si ahorita no se acuerdan o no, o más adelante si se acuerdan más bien de que tenían que preguntar algo, pues nos pueden hacer llegar a nuestros correos y con mucho gusto se las contestamos. Y les repito, las ligas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los permisos y la liga de esta de trámite, pues también se las vamos a hacer llegar, ¿no? Erika me pregunta nuevamente, y cuando el cliente transporta material para hacer sus actividades, ejemplo, mantenimiento de aire acondicionado, bueno, pues es lo que les acabo de comentar, ¿no? Si yo soy una empresa que da mantenimiento de aire acondicionado y tengo que llevar, pues, mercancía para dar este servicio, pues yo sí emitiría una carta aporte de traslado para que yo pueda, para que yo pueda acreditar la posición de la mercancía, ¿no? Y no tenga problemas.
Bueno, me dice Porfirio Díaz que no puede escribir en el chat, pero nos está preguntando que si yo voy en mi auto particular con mercancía para un cliente, ¿debo llevar cartaporte? No, no, básicamente solamente los vehículos de carga son los que son susceptibles de que sean parados o sean detenidos en las vías federales para revisión de la cartaporte. Básicamente estamos hablando que si tú llevas en tu auto particular un disco duro, pues obviamente no se presume que tú estás trasladando mercancías. Y al final de cuentas, pues estamos hablando de un disco duro, no estamos hablando de, no sé, 500 discos duros, ya tendríamos algún problema. Pero bueno, cuando se trata de mercancías pequeñas que yo traslado en mi vehículo particular, en mi sedán, no necesito una carta aporte. Ok, pues no sé si tienen todavía alguna otra pregunta, si no a ver, perdón, Eric Zúñiga nuevamente. Transcribo, tampoco están obligados a emitir cartaporte cuando utilicen vehículos de carga características que no excedan los pesos, dimensiones de timbrar un camión de C2. Bueno, aquí en este caso, les repito, cuando yo estoy transportando mercancía, en el caso de la pregunta de Porfirio, por ejemplo, si yo estoy trasladando mercancía, no sé, un teclado, un disco duro y un mouse, en mi auto particular, pues no necesito la emisión de la carta aporte, ¿no? Y si mi vehículo no está considerado dentro de los C2, pues obviamente no la necesito. Pero estamos hablando de vehículos propiamente particulares. De nada, Eric, para servirte. Nos dice Daniel que pues creo, para su opinión, dice que no estamos todavía listos para la emisión de la carta aporte, hace falta más información. Bueno, yo creo que no es que falte más información, lo que pasa es que, la verdad, sinceramente hablando, muchos de nuestros clientes, a pesar de que les estuvimos pues diciendo y comentando que ya necesitaban emitir su carta aporte para que no tuvieran problemas y que inclusive algunos ya los pararon y pues ya desde ese momento ya empiezan a emitir su carta aporte, pues hasta ese momento cuando ya necesitan hacerlo es cuando empiezan a buscar la información necesaria. Yo creo que al final de cuentas lo único que tenemos que hacer es precisamente acercarnos a nuestros asesores, en este caso, por ejemplo, los asesores de los sistemas ASPIL, como somos nosotros, pues también les podemos dar la información, aunque al final de cuentas la decisión de hacer o no hacer algo es de la empresa respectiva, pero sí, también estoy muy consciente que a veces la autoridad es muy ambigua en su información y esto dificulta a veces la interpretación de la misma, ¿no? O más bien da pie a que cada quien la interprete como Dios le da a entender, ¿no? Y la aplican de acuerdo a como ellos la interpretaron. Pero bueno, información la pueden ver en la página del SAT, ahí está la guía de llenado, están los datos respectivos y los documentos respectivos de la carta aporte para que ustedes también puedan entrar y checar toda esta información, ¿no? Ok, bueno, pues les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado o poner atención a este webinar, a este seminario web. Les agradezco realmente su atención y pues estaremos nuevamente adelante, en un tiempo más adelante, estaremos emitiendo algunos otros seminarios web para que ustedes puedan tener información de primera mano y puedan aplicarlo a sus empresas y sobre todo aplicarlo a sus sistemas ASPEL, ¿no? En este caso. Por mi parte es todo. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo nuevamente en este webinar de CAD Asesores.